Pero bueno, Venga. vamos a pasar a un tema un poquito relacionado, Moramay. Voy yo. Sí. Bueno, yo voy a hablar de fraude electoral. O sea, sí, vamos a seguir. Ligadito. Oigan, es Fraude que ya van a electoral. hacer las elecciones. Sí, ya es que esto y se va a está cargar Perdonen candente. esto. ustedes la intensidad Ni modo. política Ahorita de viene este Gaga. programa. Pero está muy Pero ya interesante. viene Gaga. Resulta que yo no quiero hacer aquí una polémica de que si hubo o no hubo fraude electoral en 2006. Yo voy a hablarles de los tipos de fraude que suceden en el mundo. Podemos aterrizarlos a México y la historia que hemos tenido de fraudes o de supuestos fraudes, si alguien lo quiere ver así. ¿Va? Entonces, ya sabemos que en el 88 hubo esta caída del sistema cuando va Salinas de Gortari. Habrá quien diga que no. Políticos priistas de hueso colorado. Y en la historia de nuestro país también hemos tenido una merma con la participación de la gente, sobre todo para el 2012, porque están desencantados del proceso que tuvimos en 2006, que para la mitad del país no hubo fraude y para la otra mitad del país sí lo hubo. Pero ese no es el tema. Como les digo, quiero hablarles de formas de fraude. En mi vida y desde hace 6, 7 años he estado de una manera pegada al IFE, Ajá. cosa que ya se acabó este año. Y tuve oportunidad de presenciar, no voy a decir que fraudes en mi distrito porque eso no sucedió, pero sí evidencias en otros distritos o en determinadas casillas donde se ponía alguna queja o lo que sea. Es importante que todos podamos darnos cuenta de las opciones, de las maneras de que esto sucede, también para abrirnos los ojos y saber qué podemos hacer para que no suceda. Entonces, la intención de esto, al final les diré, pretendo decir, sumémonos a la observación ciudadana que el IFE propone para el día de la jornada electoral. Te designan una serie de casillas o tal para Pero que ya asistas. platícanos, a ver, ya de Entonces, tipos bueno, de fraude, ya quiero saber. Tipos de fraude, por ejemplo, el voto cadena. ¿Saben cómo funciona esto? No. Sí, No, el ni voto idea, cadena, ni tú idea. imagínate que todos somos votantes de la casilla Casa Roja, Ajá, ¿sí? ok. Y entonces yo soy la primera que voy a votar. Entro con mi credencial, Ajá. pido mi voto, me voy a la urna, me voy a la- a votar, Mampara. a la mampara y me llevo mi voto. No lo meto. Ajá. Y en blanco. Sale, por supuesto está en blanco. Entonces yo me voy con Ana y le digo, aquí está el voto, aquí está tu... La tarjetita. la sí, tar- la- No, aquí Tachado, está... primero Tengo que tachar. Ah, ok, Por lo el que yo tachas. quiera, aquí te va la papeleta, vas a entrar, te van a dar una y me vas a traer la limpia. Entonces así me aseguro que Ana metió el que yo le di y que Ana me va a traer un voto en blanco para Víctor y hacemos una Y así cadena es de una votos cadena. en carrusel, Wow. se A mí llama. me tocó eso. Qué ¿Sí? creativo. No, ni idea, no sabía. Oye, Otras sí. son las maneras. Qué creativo. Hay maneras también de Así fueran detectar para embarazos calar. de urna, por ejemplo. Porque los que hacen esto de embarazo de urna es que si la casilla determinada, digamos, la casilla, esta Casa Roja, tiene 500 votos, 500 Votantes. papeletas, Ajá. cada casilla no puede superar un determinado número que ahorita no me lo sé de memoria. Pero supongamos que aquí tenemos que recibir solamente 500 y ese es el top. Ajá. Ok. Entonces, cuando ya te entregan el paquete electoral, no, pues es que aquí hay 600 boletas. ¿Cómo? Si nada más recibimos En 500. las 500. listas no había más que 500. Sí. por decir. Entonces, pues resulta que meten embarazo de urna, se llama porque meten papeletas de De más, más. ¿sí? Le hacen como los taqueros, ¿se da cuenta que meten así uno y meten así tres? Lo que resulta Taqueros. es muy fácil darte cuenta de esto por los escritos que vienen afuera del paquete electoral, pero muchas veces las papeletas vienen sin doblar, que tú vas a votar y generalmente doblas tu Sí. papel Sí. y lo metes en la urna dobladito. Sí. Ajá. Y en esos paquetes electorales, al abrirlo, pues la bola de bonches votados por determinado partido están sin doblar y entonces te das cuenta que Como todos un esos fajito de... como un fajito de billetes, De billetitos. nuevos, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra. El fraude no solo es el día de la jornada. El fraude... Espérate, reloj. ¿Eh? No, que ¿Tienes- espera el No, reloj. la chicharra no vino hoy. Tienes 5 O sea, minutos. Te damos Ven. un minutillo más. Los fraudes pueden suceder desde antes. Como hemos visto en campaña de Peña Nieto, no quiero centrarme en ningún partido, pero bueno, el Pero fraude ¿qué más da? existe desde que tu número de tu presupuesto excede Claro. la campaña. Eso es fraude. Yo tengo otra forma que me comentó, de hecho, una amiga ayer, Lucero Salazar. Ella se dio de baja el padrón en México porque vive desde hace varios años en Atlanta, Georgia, y está registrada en el padrón electoral en Atlanta. Entonces, ella acaba de recibir ya su voto allá para que vote, ¿ok? Allá en Atlanta, y dice su mamá que recibió una carta aquí diciéndole que se presentara el día de las elecciones porque es representante de casilla.
Entonces dice, ¿cómo es posible de que se supone que si yo ya estoy votando allá, todavía me tengan registrada aquí, se supone que me tienen que dar de baja? Entonces dice Mariela, se me hace que es una forma también de hacer De que está doble chanchullo. Con el IFE tenemos una fecha que era en abril para revisar tu aparición en la lista nominal. En el 2006 hubo una bronca pesada con eso, si recuerdan el caso Hildebrando. Hildebrando era la empresa que manejaba la lista nominal de electores del IFE para hacerlas en papel y que estuviera tu foto y que pareciera así, Sí, claro. derecho a votar. Hildebrando, por lo tanto, la bronca era que Hildebrando, Es el del dueño, cuñado era del cuñado de presidente Felipe Calderón. de Felipe Calderón. Entonces, decían, pues ella estuvo amañada. ¿Cómo te dabas cuenta de eso? No, otra vez, no voy a hablar de partidos, me refiero, revisen tenían que revisar todos su aparición en la lista nominal, porque era importante que tuvieras que aparecieras, porque hubo casos en 2006 en que ibas a la casilla y no estabas. Sí tenías credencial de elector, Ok. sí habías hecho todos los trámites a tiempo, pero ahí no aparecías. ¿Por qué? Porque había manera de saber o de estudiar, de algún no sé cómo, pero hay manera de que sepan para dónde votas. O sea, Sí, de sí, conocer tu preferencia antes. Entonces esas gentes ¿Cómo? a muchos lo sacaron. Y no Me podías imagino- votar porque no estabas ¿No? ahí. Entonces eliminaron una serie de votos que sabían que iban a ir para determinado rumbo. Imagino mira. que con la lista de simpatizantes por partido, si estás También. inscrito. Digo, otra no cosa, militantes, simpatizantes. otra cosa importante es que los materiales para el día de la elección, previo a la elección, y luego transformados en paquetes electorales, siempre están vigilados por el ejército. El ejército. Entonces, el problema es, pues si el ejército está para vigilar y los consejeros electorales tienen en resguardo los paquetes electorales dentro de un lugar sellado con cinta con la firma de todo el mundo, porque luego salen paquetes electorales abiertos. Sí, demás. Sí, y esas eran las imágenes que en 2006 choqueaban o que decías, no puede ser que me digas que aquí no hubo mano negra. Claro. Eso, gracias a Dios, en mi distrito no sucedió. En Nuevo León hubo pocos casos de denuncia, pero la invitación es a que se sumen a observar. Vayan a votar por el que vayan a votar, o si votas por voto nulo, a todos nos debería interesar que la democracia sea una cosa Claro, de todos se los supone días. que vivimos en un país democrático. Pero todavía se puede ser observador electoral. Sí. Sí. Todavía te puedes incluso sumarte al partido de tu preferencia y decir, yo quiero ir a ver que ¿Qué tal- sean qué las tal cosas partido? correctas. Pero el fraude está en todos lados. Me da mucha pena, y creo que a todos, que nuestro país viva Sí. en muchas partes de corrupción. Sumémonos a que las cosas sean limpias, porque eso mejora el proceso y al final Claro. los que están inconformes con que haya fraude o no haya fraude tendrán menos oportunidad de pelear si hay o no hay. Mientras las cosas sean transparentes, es más Y el sencillo. problema aquí está en que a toda la gente le va a gustar quejarse, pero por ejemplo, a mí me decía una persona de las del IFE que se mete en su friega, de casa en casa, que muchas de las personas que les tocaba ser funcionarios de casilla no quisieron ir. Sí. Y les decían no, y no, y no. O sea, por supuesto, pero sí está la indignación, sí está estar echando madres en Facebook, en Twitter, en todos lados, pero no te gusta participar porque no puedes dar un domingo de tu vida al año. Ustedes me Entonces, convencen, Chera, chicos. vas a tener que ir. ¿A qué? ¿A votar? No, Ya a, observador. a votar. De funcionario. No, y hay que Creo ir que con ese día hay que cámara. rodar vacaciones. Con cámara. Ah, sí, pero... Te pones a grabar al que se ponga loco. Bueno, Muy bien, sí. muy Pero interesante. bueno, tal vez ese día voy a ir a un concierto. muy Pero interesante. todo conforme a la ley, no vayan ese día a la No. casilla nada más a ver, porque eso también es ilegal. O sea, hay que hacerlo dentro de las normas. O júntense con el partido de su preferencia, o háganlo por medio del IFE. O sea, no nomás de mirón ahí. No, porque tienes que llevar Una identificación. identificación y que te dejen pasar. Como Y, acreditarte, sí. pues. Y estamos Muy muy, bien. a tiempo, faltan 2 meses, menos Sí, de 2 meses, háganlo. entonces Sí, pero de una vez. súmense. De lo que Muy no bien. estamos Muchas aquí gracias. cerrando Chicharra. porque ya son las 11. Muchas y gracias, faltan dos Moramay, temas. por el tema Gracias muy a ustedes. interesante. Entonces comentaba, Víctor, Muchas que- gracias por la media hora que se acabaron.